Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de la línea de tiempo con los momentos y autores clave de la sociología. La palabra sociología es un término que proviene de dos vocablos, socius y logi, que significa ciencia de la sociedad. Se dividía en dos partes. La primera debía estudiar los mecanismos que hacen que las sociedades permanezcan unidas, la estadística social. Y la segunda debía estudiar el cambio y las transformaciones sociales, que es la dinámica social. La sociología es una ciencia joven que nació en Europa en el siglo XIX y se distribuyó a Estados Unidos y al resto del continente americano en el siglo XX. La sociología es fruto de las inmensas transformaciones sociales que tuvieron lugar en los dos últimos siglos, en respuesta a la Revolución Francesa con su idea de la igualdad, libertad, y otra la Revolución Industrial, que trajo la explosión económica y la modificación del trabajo del hombre, llevando a una transformación de las formas de vida tradicionales y de revisar aquellos cambios para comprender el mundo social y natural. Las enormes transformaciones que tuvieron lugar en Europa en los siglos XVIII y XIX explican el nacimiento de la sociología. Es así que las cuestiones sociales como la pobreza, hacinamiento, las enfermedades, los accidentes y la explotación del hombre eran la emergencia de un nuevo modelo socioeconómico. Para que se presentara la revolución industrial fue necesario que, en primer lugar, que los avances científicos y tecnológicos hicieran posible la producción fabril. En segundo lugar, el desarrollo de la economía industrial basada en la producción de fábricas produjo la migración de millones de personas del campo a la ciudad. En tercer lugar, concentradas en grandes ciudades y centros industriales, muchas personas comenzaron a enfrascarse en debates acerca del gobierno de la sociedad, la democracia y los derechos políticos. Por lo anterior, se comenzaron a desmoronar las estructuras sociales existentes. No es de extrañar que algunas personas inquietas se pusieran a reflexionar de un modo más riguroso y científico sobre la naturaleza de la sociedad y de los cambios sociales que se estaban sucediendo. Es evidente que por sí solo ningún individuo puede fundar toda una disciplina, y fueron muchos los autores que participaron en el pensamiento sociológico. En Europa, hasta la Segunda Guerra Mundial, el mayor desarrollo de sociología lo conoció Alemania en los siglos XIX y XX. Surgieron sociólogos destacados como Marx, Weber, Tönnies, Simmels y Mandy. Uno de los primeros en analizar este cambio fue Jack Russell, con su obra El contrato social, que después influiría en el pensamiento de Alexis de Tocqueville. Una vez que los hombres entendieran el funcionamiento de las sociedades, podrían labrarse un mejor futuro. La nueva disciplina encargada de esta tarea, a la que Augusto Comte llamó sociología en 1838, resulta importante su aparición en la creación de la sociología como ciencia social. Augusto Comte aplicaba el análisis sociológico para estudiar al hombre en sociedad. El método científico, por lo tanto, piensa en un estudio de la sociedad por científico, que se llama el Sabius. También la sociedad que él analiza es la sociedad industrial, que ha surgido después de una sociedad feudal. Desde su creación, a través de la sociología, ha tratado de aplicar los métodos de las ciencias de estudio y del hombre y de la sociedad. En su obra toma fuerza la idea de que el método científico podía contribuir a la comprensión del carácter del hombre, sus actos y sus instituciones, y a la solución de los problemas prácticos que enfrentan los seres humanos en la vida social.
Cuando los sociólogos analizan un problema social, deben hacerlo desde planteamiento científico, neutralizando sus preferencias personales, y así es necesario dejar a un lado los compromisos políticos y emocionales. Seguidamente, Spencer concibió la sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social. Spencer no sentía interés por las reformas sociales. Su deseo era que la vida social se desarrollara libre de todo control extremo. Sostenía la idea evolucionista de que el mundo mejoraba progresivamente. Posteriormente, Émile Durkheim legitimó la sociología en Francia y su obra se convirtió en una fuerza dominante en el desarrollo de la sociología general. Durkheim temía y odiaba el desorden social. El móvil fundamental de sus obras fueron los desórdenes que produjeron cambios sociales, como son los conflictos laborales, el derrocamiento de la clase dominante, la discordia entre la Iglesia y el Estado, el nacimiento del antisemitismo político, Sumado al anterior, Max Weber argumenta que la vida es cooperación, pero también es conflicto, es integración, pero también también es lucha, y por eso es impropio anticiparnos y decidir qué prevalece en una sociedad y en un tiempo determinado. Asimismo, manifestaba que los factores económicos son importantes, pero el impacto de las ideas y los valores sobre el cambio social son igualmente significativos. Por su parte, Marx, con sus teorías, sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Realizaba hincapié en que los problemas y conflictos entre las clases sociales eran inherentes a la sociedad capitalista. En 1789, la sociología fue considerada una disciplina académica. Se dice que el primero en usar el término de sociología fue el francés Joseph Sieyès. Después, en 1838, el también francés Auguste Comte lo usó para describir sus trabajos. En 1895, Durkheim crea el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos. También debemos mencionar la Escuela de Chicago y el departamento de la Universidad de Múnich. En 1903 se crea el Instituto de Reformas Sociales para estudiar y proponer leyes para mejorar la vida y las condiciones de trabajo de los obreros. Max Weber, en 1905, en su obra La ética del protestante y el espíritu del capitalismo, presenta cómo las diferentes culturas, a través de sus creencias religiosas, desarrollan el capitalismo. Asimismo, en 1922, en su obra Economía y Sociedad, los roles duales del idealismo y el materialismo. En 1936 a 1939, la guerra civil expulsó de España a muchos sociólogos, lo que conllevó a la difusión de la sociología a nivel mundial, especialmente Latinoamérica. Esa época se llamó la sociología del exilio. En 1950 fue la reinstitucionalización de la sociología española. En 1960 se crea el Centro de Enseñanza e Investigación Sociológica. Se fundó una sociología autóctona. En 1977 se licenció la primera promoción de titulados en Ciencias Políticas y Sociología en España. A comienzos de los años 90, la sociología española ya se encontraba institucionalizada en 3 niveles: académica, profesional y corporativamente. Desde las últimas décadas del siglo pasado, la sociología se ha afianzado como una disciplina empírica de análisis de la realidad concreta de acuerdo con un método propio. Hoy en día la sociología es reconocida como materia científica y académica. Cuenta con asociaciones nacionales y mundiales como ISA, International Sociological Association, la Asociación Internacional Sociológica, y la Asociación Latinoamericana
de sociología, ALAS, entre otras. Muchas gracias.